Hola, soy Alex Geijo. Hola, soy Juanito. Esto es Martirico 08. La Matraca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es Martiricos 08, La Matraca. Colabora Porras y Serralbo Abogados, a beneficio de Aldeas Infantiles. Hola, ¿qué tal, familia malaguista? Vamos a comenzar un nuevo episodio de La Matraca, que ya sabéis que es esto que estamos organizando desde Martiricos 0708, para disfrutar un poquito de distintos episodios de la historia del Málaga Club de Fútbol. El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Hoy vamos a abandonar lo que es el primer equipo para adentrarnos en un filial que fue histórico, porque aunque ahora a alguno le suene esto a chino, y lo hablábamos fuera de micro antes, sería prácticamente impensable el imaginarse que ahora mismo el Atlético malagueño jugase en segunda división. Hubo un tiempo que el Málaga, en este caso el Málaga B, fue el único filial de España en segunda división, jugando categoría profesional. Y eso se consiguió gracias a unos ascensos consecutivos que pasaron del grupo noveno de tercera división a la segunda división, a un grupo de jugadores comandados por Antonio Tapia, un míster mítico que ya ha salido también en algún que otro episodio y que va a salir en algún que otro episodio de La Matraca, porque también ha comandado algún Málaga de primera división. Pero hoy nos centramos en este Málaga B de la temporada 2002-2003, que consiguió el ascenso a segunda. Durante 3 temporadas luego estaría el filial malaguista en la categoría de plata, consiguiendo además permanencias muy loables en las 2 temporadas siguientes, la 2003-2004 y la 2004-2005. Finalmente bajaría a segunda división B de nuevo en la 2005-2006, arrastrado en parte por la mala situación del primer equipo, que ese año también bajaba de categoría, y posteriormente, prácticamente sin pisar el grupo cuarto de segunda B, acabaría bajando a tercera, desde donde prácticamente, salvo un año, no ha vuelto a salir. Estoy con 2 protagonistas y van a ser 3. Ahora vamos a explicar lo que le ha pasado a uno de ellos, que son Juanito, al que ya saludo. Juanito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y también Alex Geijo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hay que disculpar en este caso a Calatayud, que también va a estar en esta cita y que nos había dado su palabra de colaborar, por supuesto, en esto que es solidario y que nos está haciendo viajar a los malaguistas por todos lados, pero se encuentra fuera del país, y en el sitio donde está, pues la verdad, las coberturas finalmente no han dejado, ¿no?, que pueda participar con nosotros. Pero da igual, porque tenemos aquí 2 genios y estos llenan la charla ellos solos sin ningún tipo de problema. Juanito, Alex, la primera pregunta que os voy a hacer es: ¿qué recordáis cuando os hablo de aquel año 2002-2003? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Juanito, empiezo contigo. Bueno, yo muchas veces he tenido muchas conversaciones contigo, Juanje, y prácticamente me acuerdo de todo casi siempre, pero es el año que tengo más difuso por el tema de que no participé tanto en el filial. Ya estaba en el primer equipo y jugué, pero no jugué tanto. No sé si jugué la mitad de la liga y luego sí el playoff, pero no. Por ejemplo, me habías dicho un nombre de un jugador que yo no coincidí con él y jugó bastantes partidos. Pero sí, sobre todo recuerdo cómo el equipo fue de menos a más durante el año, y sobre todo ese playoff que no empezamos muy bien y necesitábamos una cara buena en ese último partido, y al final se dio, ¿no? Yo creo que tengo un gran recuerdo, sobre todo por los compañeros, como tú dices, fue algo histórico. Encima conseguirlo en un equipo como el Málaga, quizás si lo consigue con otro filial que esté más acostumbrado, pero conseguir un ascenso con un filial como el Málaga, segunda división, yo creo que fue un hito que todavía no se ha vuelto a producir. Ojalá se produzca más adelante, pero lo veo difícil porque es una categoría muy complicada esta primera ref, igual que era la segunda B en aquel momento. Alex, ¿qué recuerdas tú de aquel año 2002-2003 con el Málaga B?
Pues yo un poco como Juanito, yo creo que fue algo tan especial que es verdad que son años que marcan, ¿sabes? Es decir, hay años que han pasado a lo mejor después y que recuerdas menos o no lo sé, es donde a lo mejor muchos hemos debutado, bueno, Juanito ya estaba, como dice, él, ya estaba un poco tocando primer equipo, pero para muchos de nosotros fue el año que nos lanzó al fútbol profesional. Yo, por ejemplo, si me preguntas a mí directamente, hombre, es que yo no tenía ni que jugar en el Málaga. Es decir, el Málaga B, perdón. El Málaga B no estaba ascendido. Hubo ese problema con el Granada, no sé si te acuerdas, que desciende el Granada y coge la plaza del Málaga. De hecho, yo iba a ir cedido al Granada. Y de Granada, que estaba ahí en la ciudad, bajo otra vez para quedarme ya en el Málaga B y del Málaga B ascendemos. Entonces, imagínate, más redondo no podía salir. Y en tu caso con 16 goles, siendo el pichichi del equipo, que es tu segunda cifra mayor de goles, precisamente luego lo superarías unos años después con el Granada Sí. en segunda división, donde si no recuerdo mal te quedaste cerca de los 25, no sé si fueron 23, 24 goles los que conseguiste. Y bueno, lo primero que hay que destacar, Juanito, es que era un grupo, pues como cualquier filial del mundo, extremadamente joven. No sé si el mayor era el propio Calata, que tenía los 23 esa temporada, pero el resto erais todos jugadores prácticamente sub-21, sub-22, incluso en algunos casos sub-20 y hasta sub-19. Sí, quitando a Alessi, que era quizá el más joven, todo el más era una media edad muy parecida, ¿no? Nacho, Juanma, Calata, era una filial, bueno, como todos los filiales. En aquel momento el Málaga nunca utilizaba, igual que ahora tampoco, pues gente de 25, 26 años, como vemos en otros filiales. Y era un equipo que encima se formó a última hora, Juanjo, porque aunque éramos muchos del año anterior, sí recuerdo cómo Calata se iba cedido al Algeciras, como Juan Rodríguez también parecía que iba a salir, porque el equipo seguía en tercera división. Y ese cambio de categoría, pues, por el motivo de que coge la plaza del Granada, hace que muchos jugadores, pues, que parecía que estaban fuera, volvieran. Se hizo de prisa y corriendo y la suerte es que primero teníamos un entrenador espectacular como Antonio Tapia y segundo que muchos ya se conocían aunque el equipo se estaba haciendo nuevo. Todo eso quitando a los dos o tres refuerzos que yo creo que nos dieron ese plus que otros años no teníamos, ¿no? Que eran los Geijo, los Roberto Merino, eran jugadores de fuera y encima de la parte de arriba, que era quizá donde ese equipo más flojeaba en otros años. Ese equipo siempre jugaba bien, el equipo tenía buen físico, buenas bandas, pero no teníamos una buena delantera. En los años anteriores siempre nos costaba encontrar esos goleadores, esos jugadores que te marcaban diferencia arriba y que se produjo con la llegada de Geijo y de Roberto Merino. Es verdad que era un equipo que te pones a repasar un poco los nombres y la mayoría de vosotros tocasteis esa primera división con el Málaga, hablamos de Calata, de Manolo Gaspar, de Juanma, de Juan Rodríguez, de Nacho, del propio Juanito, de Geijo, Coque, Paco Esteban, Alexis. Es que estamos hablando de una cantidad de jugadores, Alex, que formasteis aquella plantilla, que ahora, claro, con la perspectiva de lo que pasó después, dices, oye, pues sí que me cuadra que este equipo suba, porque era un equipo que luego fue bloque incluso en primera división con el Málaga. Sí, pero yo lo diría más bien al revés. Yo creo que ese año te da lo otro, no que lo otro y decimos es normal que hayas ganado, ¿sabes? Es normal que hayas ascendido. No, eso era muy complicado, en ese momento era muy complicado. Y como dice Juanito, es que tú empiezas el año, por mucho que yo eso también lo recuerdo, por mucho que muchos jugadores ya estuvieran en el Málaga B el año anterior, muchos ya estaban saliendo, muchos ya habían salido, y es como reagrupar todo el mundo y empezar como de cero, digamos, con las prisas. Pero es verdad que hemos tenido un buen entrenador, hemos tenido muy buen entrenador, hemos tenido muy buen grupo, y te lo dice alguien que creo que en ese momento, creo que era el único extranjero que había en el equipo, alguien que, de verdad, yo lo digo siempre y parece lo típico que se dice, ¿sabes? A mí me han acogido bien y tal y cual, pero es que yo recuerdo el día que vine a hacer las pruebas antes de firmar y al día siguiente, a los 2 días, parecía uno del equipo. Cuéntame eso de cómo fue el día ese que viniste a hacer las pruebas. Pero cuéntalo entero, todo, ¿eh? Claro, claro. Él sabe por qué le Yo, digo. no, yo estaba en, la historia es curiosa, yo estaba A ver, jugando en Suiza, Juanito, ¿vale? si no dice toda la verdad, tú estás ahí para apostillar, ¿vale? Hombre, Tienes permiso para entrar e No, interrumpir. Yo sé el detalle importante de lo que va a contar, por eso quiero que Vale, lo vale, cuente. vale. la voy a contar por encima sin mentir, ¿vale? Vale. Yo estaba jugando en Suiza, en primera división, ¿vale? En Suiza la liga se para en invierno y es verdad que en ese momento jugaba yo en primera división en Suiza con mi hermano, también estaba en ese equipo.
Y es verdad que hubo En un el interés Neuchâtel, ¿no? Si no me en el equivoco. eso, Neuchâtel. Y es verdad que teníamos un interés bastante fuerte del Racing de Ferrol en ese momento, que estaba en segunda, por los dos. Y mi familia además era de La Coruña. Bueno, es de La Coruña, mis abuelos. Y entonces estamos pasando las navidades ahí y estando ahí ya hablando con el Racing, ya llegando hasta estar negociando, ¿vale? Me llama el Málaga y me dice que si me voy a prueba un par de días o 3 días, que me quieren ver, bueno, que informes, que tal, que cual. Bueno, total, que yo estoy en Galicia de vacaciones, llamo al club, el mío de Suiza, me da autorización para ir, voy a Málaga, luego las pruebas y nada, llego a Málaga, teníamos un partido contra una selección argentina, era, ¿no, Juanito? No sé si Yo estabas no tú. jugué ese partido, sí, Ah, era tú ese, no. pero yo no. Es que Sí, ahí no era estaba yo. bueno, una selección argentina era. Entonces llego, entreno el primer día, segundo día, partido contra esa selección y ganamos y tengo la suerte además de meter los 2 goles y hacer un buen partido, la verdad. Pero bueno, eso es lo de menos. Y nada, llegando el primer día, creo que era un jueves, yo llegado hace 3 horas, terminamos el entreno, me dicen que los jueves hay cena tal y cual, y me voy de cena con el equipo a tomar unas copitas y eso, digo, como si fuera el equipo de... Y contarlo hoy, ¿sabes? Pero que en ese momento, para un chico de 19 años, 18 años que tenía, es súper importante sentirte. Normalmente cuando alguien viene a prueba es como que no es que te aparten, pero es alguien que te viene a coger un sitio, entre No comillas. eres de la familia todavía. No eres de la familia todavía y si eres de la familia es que a lo mejor alguien tiene que saltar o alguien, tú estás cogiendo el sitio de alguien. ¿Sabes? Que eso es la realidad. Y a mí me integraron en el primer día súper, súper bien, pero todos, en particular el que faltaba, Carata, que llegué el primer día y te digo, súper bien. Y yo tengo un recuerdo muy bueno de eso, porque sé que cuando llegas a equipos, no con mala fe, pero el que está ahí se está jugando un puesto. Y entonces no con mala fe, pero a lo mejor acogerte también y ponerte tan cómodo y a gusto, pues igual no es tan fácil. Igual también porque era portero y dice, ese portero no es, no pasa nada, puede firmar. Juanje, yo no estaba en ese partido, Sí, pero sí, sí al sí. otro día en el entrenamiento del primer equipo ya me llega, joder, vaya personaje suizo que ha venido. O sea, yo me imagino que lo ficha el club por los 2 goles y la plantilla por la cena espectáculo que da. A ver, era una plantilla que ya daba espectáculo, hablo fuera, y él fue la guinda, igual en el campo y fuera, fue la guinda yo creo para ese equipo, pero ya te digo, lo que me llegó fue eso, vaya espectáculo suizo. Yo todavía no lo conocía, yo lo conocí 8 o 10 días después, lo conocí. Lo y me corroboró que era un conquistaste. espectáculo. Escúchame, Sí. ya rebajo nivel con primer equipo a ver si lo bajaban. Dice, tengo que ir a conocer a ese tío, voy a ver si me vuelven a mandar. Falló un par de pases Al final, sí. con Juan de Ramos. Bájame, ¿qué tal? No, pero te lo juro que eso es algo, te lo juro que eso es algo que yo tengo muy, muy, muy presente, ¿sabes? El cómo me han ayudado y eso lo tengo muy presente. Juanito, empezamos a repasar el año y es verdad que era un equipo que no estaba conformado para jugar en Segunda B, era un filial que estaba formado para donde estaba, ¿no? Porque en principio el equipo no iba a jugar a esa categoría y al principio al filial le cuesta adaptarse. Estaba mirando un poco aquí, repasando esta tarde mientras preparaba la entrevista, la clasificación, jornada 14-15, 14º. Es decir, bien, pero impensable del final que iba a tener el curso. Bueno, yo creo que el objetivo era la permanencia y se empezó con esa idea. Pero poco a poco, a mediados ya de la liga, esa jornada 18-19, el equipo empieza a darse cuenta que le puede ganar a cualquiera. ¿Hay un punto de inflexión? ¿Hay un partido? ¿Hay un algo que tú digas, aquí olimos que se podía hacer? No, yo creo que hay para mí un punto de inflexión y es un partido en el que fuimos con muchísimas bajas y llevó Tapia un montón de juveniles. Me acuerdo de llevar Calderón, varios juveniles. Y ganamos 0-3. No sé si fue Moralo. o Moralo, un partido así. Un equipo donde fuimos con muchos juveniles y aun con juveniles éramos capaces de sacar resultados. Y luego ya la segunda vuelta fue espectacular porque, si no recuerdo mal, el equipo acaba en lo que es la liga regular, acaba segundo después del Cádiz. Sí. O Algeciras, no, después de En Algeciras. El Algeciras primero, Málaga segundo, creo. Sí. En la última jornada, o sea, conseguís esa segunda plaza en la última jornada prácticamente. Sí, encima de esa última jornada que nosotros jugamos prácticamente con un equipo de suplentes porque no nos jugábamos nada y el otro equipo se jugaba el descenso y aún igual ganas partidos ya sin tener a, digamos, tus mejores jugadores en partidos que vas muy comprometido y el equipo sacaba resultados.
El equipo ya fue un cambio de confianza, de ver que lo que decía el míster todo salía. Recuerdo 20.000 anécdotas con Tapia que decía en este partido va a pasar esto y pasaba. Claro, el primer día que te pasa según entrenador, bueno, puedes pensar que suerte, pero cuando pasa 3 veces, a la cuarta vez que el entrenador te va a decir algo, le haces caso en todo porque sabe que pasa lo que decía. Y con Tapia te pasaba eso, te decía, me acuerdo del partido de Torredón-Jimeno, ganamos 0-1 y decía, el lateral derecho se equivoca siempre, hay que meter balones allí, que peine Juan Rodríguez, y así fue el gol, una peinada Juan Rodríguez, un centro por la izquierda y gol de Geijo en el minuto 90. Pasaba lo que siempre decía Tapia. Entonces poco a poco el equipo empezó a creer y hubo un momento donde era un equipo muy difícil de batir. Para ser un filial demasiado rocoso. Yo creo que no éramos un filial muy espectacular y mira que teníamos jugadores para quizás ser espectaculares porque las bandas con Juanme y con Nacho era lo mejor de la categoría, como luego lo demostraron en segunda e incluso en primera. Arriba con Roberto Merino y con Alejejo igual, teníamos una parte de arriba que era de segunda división mínimo en ese momento porque eran chicos jóvenes, pero no éramos un equipo que hiciera un gran fútbol, pero sí que es verdad que éramos un equipo muy difícil de batir y luego donde los filiales fallaban, nosotros no fallábamos, el balón parado éramos muy buenos en ataque y en defensa. Claro, los filiales se suelen equivocar y ese era un filial que gracias a Tapia apenas se equivocaba. Claro, estáis mencionándolo ya mucho, Alex, al míster. Sí, yo ahí te lo iba a decir, yo ahí estoy de acuerdo con él, pero aparte del míster es creer en lo que hace, ¿sabes? Porque en un equipo de 25 y además jóvenes es muy difícil tú transmitir una idea y ya sabes cómo somos los jugadores, habrá uno que te dice, ese no tiene ni idea porque es muy defensivo, el otro porque es muy ofensivo, porque no presionamos bien, porque no cerramos bien, porque así nos abrimos. Y es verdad que en este equipo Tapia decía A y se hacía A, decía B y se hacía B, decía X y se hacía X, pero todo el mundo a la misma. Y eso sí que es difícil de conseguir, porque al final siempre todos tenemos un entrenador dentro y todos pensamos que esa no es la buena solución, y ahí seguramente muchos lo pensáramos en ese momento, es decir, yo creo que así no debería ser, pero aún así lo hacíamos. Y es verdad que así hemos sacado muchísimos puntos. Él te ha hablado de algún partido. ¿Tú te acuerdas de un partido en Motril también? En Motril ganamos 0-1 en el 90 y debíamos de ir 7-0 perdiendo. Nos avasallaron, no sé si te acuerdas, Juanito. Sí, pero por lo que te decía, porque nos agarrábamos a los partidos incluso cuando no estábamos bien. Y luego hay jugadores que estaban muy por encima de la categoría. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Alex fue clave con esos 16 goles. Pero es que Calata... Fueron 20 que cada vez que... era el mejor jugador del equipo con diferencia. Fueron 20 que cada vez me quitáis más cuando me entrevistáis, Juanje. Yo pensaba que eran 18. Fueron 20, fueron 20 en regular. ¿Sabes qué pasa? Que seguramente haya lío ahí con las cifras de luego del playoff de ascenso y demás. Entonces, a ver si hay líos para arriba. Los 20 que los 16, seguro. 16 me parecen... No, verdad, me parecen poco porque... Es más, ganábamos 1-0, Geijo. Voy a instaurar que a partir de ahora, cuando nos juntemos, que ya vamos unas cuantas, digamos 2 goles más. ¿Qué te parece, Juanito? Para el 35 aniversario del ascenso, igual metió 50 ya. No, yo creo que era... Yo pensaba que el día eran 18, pensaba. Has dicho 16, no te quiero llevar la contraria. ¿Por qué? Porque evidentemente yo en aquella época era un crío. Me guío de un poco de las bases de datos que hay y tal de aquella época y me salía 16, pero si el protagonista del tema dice que metió más. Pero ¿sabes qué? Pero Juanito tiene razón además, ¿sabes? Que hubo un montón de partidos que ganamos en los últimos 5 minutos. Yo recuerdo, creo que fue el año de mi vida donde más marcamos y donde más marqué yo en los últimos 5 minutos. Y es verdad que muchos partidos no eran espectaculares, para nada. Decir, mira, hostia, te voy a dar cifras aquí. Un 1-0 a la Extremadura en el 93, por si te vienen a la cabeza. El 0-1 que decía referencia al Motril en el 87. Un 0-1 en Jerez de los Caballeros en el 93, también. Un gol ante el Cacereño en el 86 también, 1-0. Y como ese hay unos cuantos. Di terza a final de liga, también 90 y algo. Seguro, que es el que nos mete en playoff, creo, que nos asegura ya el playoff. Hay muchos partidos, tenéis razón en lo que decís de que eran goles además clave, de estos de que los que hacemos reportajes los periodistas de cuántos puntos han dado los goles, y es verdad que las cifras son buenas. Juanito, pues nos centramos...
nos centramos un poco, si te parece, en la figura del míster y ahora repasamos también un poco la plantilla, qué jugadores había, qué generación, cómo os conocíais, qué camaradería había un poco entre vosotros. Pero me quería centrar un poco en la figura de Tapia porque siempre que hablamos de este equipo, siempre los jugadores habláis muchísimo de la importancia de Tapia. Hace poco teníamos la suerte que os uníamos a todos en Radio Marca Málaga para recordar pues el aniversario del ascenso, creo que era el 20 aniversario del ascenso y estabais todos con él, pues como en este caso el padre o el abuelo del equipo. Bueno, yo es que creo que Tapia para una serie de jugadores, para otros a lo mejor lo ayudó menos en ese sentido. A lo mejor, por ejemplo, Geijo metió goles, pero él se autoayudó solo porque él donde fue haciendo goles. Pero otra serie de jugadores, los Alexis, los Manolo Gaspar, el mismo Nacho, Juan Rodríguez, yo, todo lo que nos enseñó Tapia en ese año fue lo que nos dio las opciones de ser futbolista profesional. Yo estoy convencido que sin Tapia hay jugadores que hubieran llegado igual, pero un porcentaje entre los que me incluyo no hubiéramos llegado a ser profesionales si no hubiera sido por Tapia. Él nos enseñó, yo sigo diciendo lo mismo, yo me retiré y el 90% de lo que yo había aprendido en mi carrera había sido el año de Tapia. Te cogen una época muy buena para poder aprender, te enseña sobre todo a nivel defensivo, los jugadores conforme van pasando los años van aprendiendo con la experiencia, nosotros lo aprendimos todo ese año, te decía antes, un filial que no le hagan goles a balón parado es muy difícil. Él te enseñaba cómo tenías que defender el balón parado, si tenías que marcar por delante, por detrás, cómo tenías que estar orientado. Cosas que ahora sí se hacen más, pero que hace 25 años pocos entrenadores hacían. Entonces, por eso yo creo que estamos todos tan agradecidos a Antonio, porque sabemos que fue o gran mérito de lo que fuimos fue por culpa de él. Ya te digo, probablemente Geijo hubiera llegado igual, y si me apura un Juanma igual, o Roberto Merino. Pero los Juanitos, los Juan Rodríguez, los Manolo Gaspar, creo que si hubieran llegado hubieran sido mucho peores futbolistas de lo que fueron y por eso le estamos tan agradecidos al míster. Alex, ¿cómo era una semana, un día a día con Tapia? Pues te iba a decir ahora mismo, te iba a decir, Juanito tiene toda la razón del mundo, pero no te creas, ahora te lo contamos 20 años después, 25 años después. Pero es que en ese momento yo creo que no hay ni un solo entrenamiento que nos salíamos diciendo, qué pesado, porque es verdad, ¿te acuerdas, Juanito? Los entrenamientos era aburridísimo. Tapia entrenando era aburridísimo. Era aburrido y duro y constante, y una vez y otra. Y en ese momento es verdad que te digo, es complicado porque tú quieres divertirte, tú quieres hacer partiditos, tú quieres hacer... Y él era táctica y balones parados, 45 minutos el prepartido, pero es que durante la semana ya te había metido media hora cada día. Pero al final, ¿sabes qué? Te da puntos. Y te demuestra que tú, pues sí, no te gusta, pues no te gusta tanto como otra cosa, pero eso al final nos ha dado muchísimos puntos. Y ahora lo contamos, pues con una sonrisa en ese momento, pues salíamos muchas veces aburridos. Pero es que eran entrenamientos de 3 horas, vídeos de 3 horas, era interminable los entrenamientos con Tapia. Y yo, por ejemplo, estuve media jornada a caballo entre el filial y el primer equipo, y yo siempre, el año anterior, por ejemplo, prefería entrenar el primer equipo con el filial porque me divertía más que con el primer equipo. Y este año con Tapia, yo prefería entrenar con el primer equipo porque el filial eran entrenamientos, eran duros, aburridos, pero eran entrenamientos que te daban puntos y cosas que nos enseñaron para el futuro. Entonces, como dice Geijo, ahora lo contamos, pero en aquellos momentos decimos, otra vez. Y es verdad que era muy repetitivo, pero eso al final, como dice Ale, nos dio los puntos y nos dio sobre todo la mejora. Yo creo que ha visto mucha mejora individual en muchos jugadores. Oye, contadme, venga, para pasar al siguiente capítulo, contadme alguna anécdota con Tapia, que yo sé que tenéis muchas. Es que con Tapia... Que se puedan contar, no sé si habrá alguna. No, con Tapia se pueden contar todas, porque es que Tapia es una persona que cambia mucho dentro de un campo y fuera, y dentro del campo él se transformaba. Pues fuera es la persona más correcta y no conozco a nadie con mayor educación que Tapia, pero dentro se transformaba y en los partidos pues a veces decía frases que claro, en ese momento no le daba importancia, pero cuando luego la contabas 2 horas después, pues te reía y ya te digo, recuerdo por ejemplo, una vez que le dio Juan Rodríguez un pelotazo en el viso, le dio una orientación, le pegó un pelotazo aquí, Tapia estaba de lado, le pegó un pelotazo
Tapia no sé cómo lo hizo, que él llevaba los cascos como lo llevas tú, Juanje, acordaros que... Sí, me acuerdo, con el altavocito Claro, en plan era- riñonera. Claro, parecía Chayanne con su micro. Se le cayó el micro, lo cogió en el aire, no sé cómo lo hizo de rápido, lo cogió en el aire. Claro, se hizo el tonto y al rato llegaba Juan Rodríguez. Juan, casi hinco el pico, ¿eh? Casi hinco el pico. Tiene esta manera tan peculiar de hablar y que te hacía gracia. O el último partido que te digo, me acuerdo yo que en el banquillo estábamos todos porque sacó un equipo muy de suplente, no jugábamos nada. Y tenía que hacer un cambio porque se había lesionado a alguien, pero él no quería meter a nadie en el del banquillo porque éramos todos jugadores que iba a necesitar para el playoff. Me acuerdo de meter a Calderón de delantero. Calderón era un lateral izquierdo, juvenil. Muy bajito, sí. Y Tapia estaba así y le dice, Calderón en punta. Claro, Calderón era el lateral izquierdo y dice, ¿Mister en punta? Era un juvenil, así con la voz. ¡En punta! Y le pegó un grito, claro, del banquillo. Claro, Tapia es que se transformaba, pero la verdad que lo queríamos, bueno, no lo queremos, tú sabías la relación que tenemos con él, todo y lo que lo seguimos apreciando. Y seguimos contando esas anécdotas con él. Siempre que vamos a una comida, siempre contamos las mismas. Y él te la cambia un poco y te da su explicación. Es una persona muy peculiar, yo creo que es una persona muy especial para todos los que hemos estado a sus órdenes. Alex, estás ahí recordando y riéndote. Muy, muy profesional. A mí me encanta así. Yo estaba recordando una vez que es verdad que éramos jóvenes, ¿vale? Entonces, la vida extracampo la querían controlar un poco y tal y cual como es Claro. normal. Y esa la cuenta hasta él, hasta el míster la cuenta. Que alguna vez le dio por la noche por pasarse por las casas de los jugadores. Hasta que hizo la primera, le abrió una novia y dice, ¡ay, qué vergüenza! Y cogió, se fue y ya no volvió más. Y dice, eso no lo vuelvo a hacer en mi vida. Lo intentó, pero ya no se atrevió Es más. que con Tapia pasaban cosas. Yo la que recuerdo también, hemos hablado ante un jugador, no voy a decir quién. Ese año de segunda B, había muchos partidos que se jugaban los viernes. Sí. Y entonces, claro, jugábamos el viernes y yo siempre salía con Geijo. Y siempre decíamos, si ganamos, salimos, si no ganamos, no salíamos. Y Claro. decía, Geijo, tienes que meter un gol. hay que salir de fiesta como sea. Yo decía, Geijo, la portería a 0, seguro que lo tenemos, pero necesitamos un gol. Y siempre hacía Geijo gol. Y salíamos los viernes, pero claro, salíamos 15. Y recuerdo el otro día, al día siguiente, Tapia nos ponía entrenamiento el sábado por la mañana. Imagínate, chicos jóvenes, habíamos ganado el día anterior. Las caras. Salíamos 15 y ahora Tapia llegaba el sábado por la mañana y te daba una charla de 40 minutos, una hora. Claro, muchos estábamos que habíamos llegado sin dormir, habíamos dormido poco. Lo normal que muchas veces los entrenadores quieren controlar y es algo que yo creo que otra cosa que dice, no, el equipo va mal, tienes que estar centrado en el fútbol, no sé qué, pero cuando tu equipo va bien, cuando tienes una edad, no puedes cortar tampoco a la gente tanto. Total, que Tapia estaba hablando y de pronto se escuchan unas gotas caer, Juanje, pero como si fuera un grifo. Plap, plap, plap. Claro, miramos todo y de pronto hace uno... Buah. La pota en mi cabeza. Y pregunta a Tapia, no voy a preguntar tampoco a quién le preguntó, era un compañero, y dice, ¿y este? Dice, no, mister, es que le ha sentado mal el zumo. El zumo, ¿no? El zumo. Venga, vamos a entrenar. El desayuno. Él pero Tapia lo entendía y te daba ese margen de decir, bueno, chicos jóvenes, el equipo va como un tiro, han ganado. No van a salir, y él también sabía que no nos pasábamos el momento que no podíamos, porque yo siempre lo digo. Salir, si tú sabes cómo hacerlo y cuándo hacerlo, no es malo, ¿sabes? Otra cosa que tú estés ahí a piñón y no estés al 100%. Ahora bien, nosotros yo creo que éramos un equipo bastante, para ser jóvenes, bastante responsable. No significa que no hiciéramos lo nuestro. También te digo que igual que creo que te ha sido muy importante el ambiente del equipo, porque lo que dice Juanito, no es que íbamos a una cena 3, íbamos 15. Y los que no estaban, porque a lo mejor se habían ido con las familias o los pueblos o donde sea. Os quería preguntar por eso. Porque, claro, el ambiente en un vestuario, sí, están como los distintos grupos sociales, ¿no? Los veteranos, los recién llegados, los fichajes, los tal. Pero cuando uno está en un filial, imagino que el ambiente es muy parecido al que tenías cuando todavía estabas en el cadete o en el juvenil, porque al final incluso muchos seguís siendo los mismos chavales que ya conocíais con 14, 15, 16 años. Entiendo que el ambiente de un vestuario de un filial es distinto
al de un No tiene, vestuario de un primer equipo. no tiene nada que ver con un vestuario profesional, nada. Hay menos malicia, hay menos. ¿Todo el mundo quiere jugar? Sí, pero hay menos no profesional. Son chavales, todo el mundo quiere jugar, por supuesto, todo el mundo, pero no hay hay menos picardía. No, este está en mi puesto y no me llevo bien con él, o qué va, eso no existía. Nosotros te digo, yo tengo clarísimo que eso fue una gran fuerza nuestra también, que había un ambientazo en ese equipo, dentro, fuera del campo, el que tenía un mal día, otro apretaba por él, el que tenía un problema fuera se le intentaba ayudar, se intenta integrar, lo mismo que te he dicho yo cuando llegué. Yo parecía que llevaba, te diré más, parecía que llevaba más tiempo en este equipo después de una semana que cuando venía del mismo equipo suizo, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Y eso es muy complicado y eso te hace sentir bien, porque si a mí yo llego de fuera, sin familia, sin nadie ahí, adáptate, nadie me da bola, no tengo a nadie para ir a comer fuera, no tengo a nadie para ir al cine un día, no tengo a nadie, seguramente no me encuentre también en el campo. Seguramente. Claro. O me afecte algo. Porque el grupo era, aunque no era muy heterogéneo, porque había mucha gente de fuera, aunque fueran, de fuera me refiero de fuera de Málaga. Sí, claro. Había gente pues, de los pisos, Juanma, por ejemplo, de Don Benito, había varios de la zona de Extremadura, Paco Esteban de Granada, Geijo de fuera, Roberto Merino, había gente de fuera, pero es cierto que el grupo era muy bueno. La gente a lo mejor que era más veterano, aunque nos gustaba la gente, las cosas como la gente joven, también éramos responsables, lo que te decía, yo le decía, Geijo, tenemos que ganar, porque yo quería salir, pero también tenía claro que si el equipo no ganaba y la cosa no va bien, no éramos gente de salir, sabías cuándo podías hacerlo. Y eso hacía que la gente también que venía un poco más, ese año entrenaron muchos juveniles, pues al final van viendo lo que van haciendo los demás y van copiando. Si ven que la gente más veterana hace lo que le da la gana, si la gente que tiene que tirar del carro hace lo que no tiene que hacer, pues yo creo que es peor para todos. Es más, no solo ese año, para mí, que ascendiera el filial fue importante, pero es que ese mismo año el juvenil es campeón de España y gran parte de esos jugadores, el 70% entrenaba con Tapia ese año. Sí. Es así. Y yo digo, ser campeón de España en juveniles, te hablo en juveniles, que es una categoría complicada, los Pericos, los Picos, Jesús Gámez, esa quinta entrenaba prácticamente con Tapia muchísimo. Yo creo que aprendieron mucho también de Tapia. Y veían que la gente más veterana también éramos más responsables en el sentido de decir, tía, a nosotros también nos gusta salir, nos gusta lo que le gusta a toda la gente joven, pero también sabemos cuál es la prioridad. La prioridad es que el domingo tenemos que ganar. Claro. Eso se va viendo. Y por eso yo estaba en equipos profesionales y es verdad que yo he estado en buenos grupos, en otros menos buenos, y la clave para mí es la responsabilidad de la gente veterana. Y cuando, por ejemplo, escucho a Pellicer mucho hablar de que en la evolución de los Corderos, de los Izamerinos, de Ochoa, tiene mucho que ver la gente veterana, yo lo creo. Y creo por eso que el Málaga, la gente veterana, le está aportando a esos chicos para que den el nivel, porque es fundamental que los veteranos siempre, encontrarte con un buen grupo de veteranos. Yo luego subí al primer equipo, he tenido grupos de veteranos mejores, peores. Ha llegado el momento donde yo he estado en ese grupo de veteranos. Y para mí el vestuario es fundamental a la hora de sacar resultados, sin ninguna duda. Es cierto que también hay equipos que llevándose fatal han ido bien, porque hay para todo, pero que es mucho más fácil que habiendo un buen grupo sacar las cosas adelante, pues por supuesto. Y como dice Geijo, era un grupo donde dos de los mejores jugadores que teníamos, que para mí eran Juanma y Nacho, eran los más callados del equipo. Y luego eran los que más, claro, eran los que más rendimiento le daban. Luego había otra gente que dice, pues era más Calata era distinto. Pero es que Calata era el mejor del equipo. ¿Entiendes? Y es verdad, para mí el mejor, lo he dicho antes, y lo he dicho, para mí el mejor jugador de ese año, sin ninguna duda, era Calata. Con mucha diferencia. Hizo un temporada. Calata fuera era espectacular porque es un tío cercano, te gasta bromas, le gustaba salir, entrar, todo. Pero es que luego en el campo era una locura. Es que es verdad, es que era una locura. Al año y medio cuando viene el Madrid por él, es que a nadie le extrañaba, porque es que Calata lo tenía todo, jugó con los pies, iba bien en el juego aéreo, cuando los porteros les costaba con los pies, él ya sacaba de pronto y te la metía en el área contraria, paradas del último minuto, lo tenía todo, y aún así, fuera era un tío que hacía grupo. El que se llevó a Geijo la primera noche fue Calata. Yo no la quería decir, pero fue Calata. Sí. Pero claro, luego súper extrovertido. Sí, y luego en el campo te daba
pues ese año te dio más que nadie. Y luego otros que te daban mucho, pues eran totalmente distintos. Nacho, los Juanma, el Juan Rodríguez eran distintos, pero sin embargo dentro del campo tú no pensabas que tú conoces a Juan Rodríguez fuera del campo y no tiene nada que ver con lo que era dentro del campo. Lo competitivo que es, lo agresivo que es, lo ves fuera y parece un tipo de persona. A mí me ha pasado mucho en mi carrera de ver jugadores que no tiene nada que ver el jugador con la persona. Esta persona tan tranquila como dentro del campo es así. Sí, lo que decíais un poco de Tapia también, vaya. Sí, lo mismo. A mí, sobre todo, Juan Rodríguez es uno de ellos. Juan Rodríguez fuera del campo, una persona muy tranquila y dentro del campo es agresivo, es dañino. Si va al choque y te puede hacer daño, te hacía daño. Claro, es un jugador que tú siempre quieres en tu equipo, porque fuera es un encanto, pero dentro... Es el típico que ves en la tele y dices, tío, este me tiene que caer fatal. A mí ya me ha pasado de firmar por algún club y decir, este me cae fatal sin conocerlo, a lo mejor por la actitud en el campo y eso, y después llegas y no tiene nada que ver. Sí, es verdad que hay ese perfil de jugadores. ¿Habéis mencionado algunos de los nombres de la plantilla? Lo hacíamos también, ¿no? Calata, Manolo Gaspar, Juanma, Juan Rodríguez, Nacho, Juanito, Geijo, Coque. Es que había muchísimos nombres. Os pregunto un poco porque hay muchos siempre olvidados en todas estas camadas de jugadores. Alex, ¿hay alguno que tú dijeses, joder, este tenía todo para llegar, tenía un pinta de que iba a ser un futbolista brutal y por H, por B, una lesión, una mala decisión, un mal fichaje, tal, no llegó? ¿Te viene a la cabeza alguno que tú dijeras, joder, es que este era muy bueno, ¿cómo es posible que no llegara? El que me viene así, pero aún así sí llegó, porque jugó varios años, pero yo creo que sí que tomó malas decisiones y podría haber llegado más. El que más calidad tenía de todo, y sobre todo en ese momento, para mí es Roberto Merino. Roberto Merino era muy, 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 muy diferencial. Muy. Es decir, ha jugado de muchos años. Se ha ido a Italia, se ha ido en la segunda, pero yo sí que es un tío que hubiera visto 10 años en primera. Es verdad que yo recuerdo como aficionado hacía muchas veces cosas con los pies, con el balón en los pies espectaculares. Pero era un jugador, sí, pero que aparte no hay jugadores que hacen a lo mejor muchas tonterías, entre comillas, filigranas, para que me entiendas, pero era muy diferencial. Él dio no sé cuántas asistencias, inicios de jugadas. Para mí, te digo, muy diferencial. Y yo, si me hubieras dicho en ese momento un jugador que va a jugar 15 años en primera, te hubiera dicho él. Pero sí que creo que hay momentos o en lo global, o que ha tomado malas decisiones, o que a lo mejor mal entorno, no lo sé. Pero le ha faltado algo, pero cualidades futbolísticas yo hubiera dicho él. Los demás yo creo que principalmente los que jugaban casi todos han llegado, que también es difícil, ¿eh? De un filial que casi todos lleguen a jugar en primera. Juanito, ¿te viene a ti la cabeza alguno? Bueno, hay dos personas que no me quieren, bueno, hay más, pero hay dos que creo que fueron muy importantes a nivel deportivo y fueron los centrales, Abel y Mario. Abel. Son dos jugadores que llegaron a jugar en segunda división. Nos dieron mucho ese año porque eran algo más jóvenes y bueno, Abel, por ejemplo, tenía buenas condiciones. Luego, para que igual que Mario, tuvieron lesiones, pero son jugadores importantes de ese año. El mismo Paco Esteban, sin ser un jugador titular, arriba jugaba más Roberto y Ale. Paco Esteban, cuando salía, siempre te daba algo diferente. Era un jugador que aunque jugara 10 minutos te daba, jugaba 15 te daba, jugaba titular te daba, porque las bandas estaban muy claro que Juanma y Nacho no iban a dejar a nadie que jugara por ellos por su rendimiento. Juanma y Nacho eran insustituibles porque eran imposibles de quitar, pero ya te digo, estos dos jugadores, para mí, Mario y Abel, nos dieron mucho, tuvieron menos reconocimiento que otros jugadores y fueron jugadores importantes. Y luego lo que pasa en este tipo de plantillas, que hay tanta igualdad. Por ejemplo, hemos hablado antes del caso de Adán, ¿no? Que es un chico que apenas participó durante el año, pero fue nuestro Guede, fue el héroe del ascenso. El héroe del ascenso no fue Alejejo, que fue a lo mejor el jugador que hizo más goles en la liga regular. Cuando nos jugamos el play-off en esos últimos partidos, recuerdo el primero, sobre todo, que fue el cuarto contra el Real Unión de Irún en casa, que para tener opciones había que ganar sí o sí. Él juega y mete el gol 1-0 que ganamos. Fuimos a Lanzarote, metió, vino el Lanzarote y volvió a meter. Fue para mí el héroe del ascenso. No jugó nada durante el año, pero nada. Y en el ascenso, en esos 3 partidos, pues prácticamente nos dio el ascenso. Fue como Guede el año de... Claro. El año anterior. Es más, el año siguiente el chico no sigue. El club toma la decisión de que no siguiera
Es cierto que no había dado parte del ascenso, pero bueno, no jugó mucho durante el año. Por eso digo que hay muchas veces héroes que son un poco anónimos. El mismo Lara estaba de suplente de Calata y Calata jugaba casi siempre, pero tenía detrás un chico que le apretaba, que iba, que era bueno para el grupo, que cuando jugó lo hizo bien, que tenía buenas cualidades. También llegó a estar, hubo un momento que estuvo en el primer equipo. Por eso digo que era un grupo muy homogéneo de nivel y quizás al final te quedas pues con el que hizo los goles, que era Geijo, pero todo lo demás es que era muy bueno. Es que todo lo demás no llegaron por casualidad. A mí de lo que me dolió de ese equipo es que ese equipo no se llegó a aprovechar en el primer equipo, porque se asciende y a los 3 años creo que es cuando desciende el Málaga. Y yo me acuerdo del año que desciende el Málaga, que ellos tienen a la vez, y yo me acuerdo de hablar con compañeros que todos los jugadores que estamos hablando, casi todos, estábamos en primera división. El Málaga desciende y casi todos estamos en primera división o al año siguiente o en otro equipo. Hay momentos donde el Málaga está en segunda división y estamos ese filial prácticamente en primera. Sí, porque de aquel Málaga que acaba descendiendo, Alexis, Nacho, Juan Rodríguez y casi que para de contar, claro, de aquel equipo. Esos 3 que estás diciendo, Juanje, el año de segunda ya no están. O sea, se defiende, esos 3 jugadores sí están, pero venden a 2, venden al Getafe, ¿no? A Nacho y a Alexis lo venden al Getafe, Juan Rodríguez se va libre al Depor. Y ese año en primera, yo estaba en la Real, Juanma y Nacho estaban fuera, Calata no estaba en el Racing o en el Getafe también. Sí, no quedó nadie. Claro, no quedó nadie. Y había 7, 8, 10 jugadores de ese filial jugando en primera división porque el Málaga o no lo había retenido o lo había vendido, pero no se había aprovechado. Han sido jugadores que han jugado muy poco en el primer equipo del Málaga. Te pongo un caso de Juanma. Juanma nunca jugó en el primer equipo del Málaga, sin embargo ha hecho muchas carreras en primera división. Ojejo jugó poco en el Málaga y fíjate la carrera espectacular que tiene. A mí, por ejemplo, de esa camada me dolió eso, que no se aprovechó en el primer equipo porque luego, es verdad que luego se asciende a segunda y en segunda llegan también jugadores muy buenos que tienen algo más a lo mejor de recorrido, de César Nava, Goitia, no están en el ascenso, sí están en el año de segunda y eso sí tienen algo más recorrido en el primer equipo. Pero esa del ascenso tuvo muy poco recorrido y era una camada para a lo mejor haber estado 5 o 6 años casi todos los jugadores en el primer equipo por nivel y porque en aquella época era fácil renovar a un canterano. Creo que sí, que coincidimos. Es verdad que fue una generación un poco desaprovechada por el club. Es verdad que también momentos complicados, ¿no? Del Málaga ya se empezaba a atisbar que la cosa no iba bien con la salida de Puche y todo lo que pasó. Lo hemos hablado, ¿no? Alguna vez aquí en Matraca, ¿no? En este post y es verdad. Oye, vamos a centrarnos un poco porque el ascenso de tercera a segunda vez ha sido un poco ya raruno, lo comentaba Alex Geijo, ¿no? No le correspondía al Málaga, pero hay un descenso administrativo y tal, y por territorialidad y demás, pues pillamos la plaza, pero es que el ascenso de segunda vez a segunda también tiene su miga, ¿no? Porque llegáis a esa promoción antigua, que para los más jóvenes no lo conozcan, pues no es como ahora, ¿no? Que es un poquito más corto, con más justicia, con el partido de vuelta en tu campo, con esas historias de que si no hay penaltis y te lo juegas a una prórroga donde te favorece a ti. Aquella promoción de segunda vez a segunda era durísima. Después de 38 jornadas daba igual si habías quedado primero. Ahora no, ahora el primero sube directamente a segunda. En aquella época daba igual si había sido primero que cuarto. Te correspondía una serie de equipos. En tu grupo iba a haber un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Era una liga de 4 equipos y de 6 jornadas. Y sálvese quien pueda. Llegáis a esa promoción de ascenso después de haber perdido desde la jornada 14 a la 38, que son 24 jornadas, solo 2 partidos, y os toca, bueno, pues un grupo de promoción que es verdad que si te pones a mirarlo, no, en el caso del Lanzarote, de la Gramenet, no eran equipos muy históricos, pero si os toca, por ejemplo, un Real Unión de Irún, que era todo un veterano del fútbol español, y que en el primer partido os pinta la cara, es decir, es que este Málaga, igual desde la primera vuelta nadie le metía 3 goles y llega el Real Unión de Irún y os mete 3-0 en la primera jornada de la promoción. ¿Cómo recordáis a aquellos 6 partidos de promoción? Alex no lo recuerda.
No, sí que lo recuerdo, te aseguro que lo recuerdo. Y el primer partido contra Irún pensé, aquí estamos muertos, vamos, porque nos metieron 3, lo mismo, que pudieron ser 7. Me acuerdo, ¿te acuerdas el campo? Lloviendo, rápido, iban a 4.000 por hora ellos. No sé si nosotros empezamos confiados o no sé, pero nos pasaron por encima literal, en todo, ¿eh? En todo. Aquí comprobando a un nombre que otro, fíjate, Juanito, que tú no sé si lo sabes, imagino Con que la sí. vaca, Mikel La Vaca, fue compañero de la Real. Efectivamente. En la Real. A ver, para empezar, el Real Unión tenía el mejor equipo de segunda vez, con muchísima diferencia. Nosotros nos enfrentamos, el Algeciras fue primero, hizo un año muy bueno, pero el Real Unión Irún era el mejor equipo con mucha diferencia. Era mejor que nosotros, es la realidad. Lo que pasa es que en los playoffs pues pasan cosas que no te puede explicar y la realidad es que nosotros era un equipo que nos agarrábamos a los partidos. Pero ese primer partido nos pasaron por arriba literalmente. Yo me acuerdo de estar en medio campo con Juan Rodríguez. De hecho, eran los primeros, para que nos hagamos una idea, hemos dicho que esos grupos de promoción los componían un primer clasificado, un segundo clasificado, en este caso el Málaga B, un tercer clasificado y un cuarto clasificado. Ellos eran los campeones del grupo 2 de la segunda B. Sí, pero Juanje, el Algeciras era campeón de nuestro grupo, el grupo cuarto, que era el más duro, aunque no lo... Es más, fíjate si el grupo cuarto era más duro, que ese año subimos los 4 equipos del grupo. Los 4 del grupo. Subió Algeciras, subió Cádiz, subimos nosotros y el Ciudad de Murcia. Era el grupo, pero el mejor equipo era Real Unión. Y yo me acuerdo estar en el medio campo, mirar a Juan Rodríguez, nos estaba cayendo, empezó a llover, pero un agua... Y mira que yo luego jugué en el Alavés y en la Real Sociedad. Pero nunca me ha caído un agua tan fría como nos cayó ese día. ¿Y eso que era mayo? Sí, Juanje nos empezó a diluviar y yo miraba a Juan Rodríguez y teníamos los dos una cara de miedo, yo no sé si era de la lluvia, del repaso que nos estaban dando, de que eran mejores que nosotros, de que no sabíamos cómo meterle mano. Ellos tienen un jugador que para mí fue el mejor del año, luego el chico no ha tenido tanta... que era... Tú estás mirando la alineación, lo sabrás, Juanje. San Francisco, San no sé qué, algo así. Era un delantero que tenía el número 7. Sergio Francisco. Sergio Francisco, correcto. Sergio Francisco. Yo te lo iba a decir ahora mismo, te digo. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero tenía un delantero. Era un jugador increíble, espectacular. Luego tenían un punta que era un 9 muy corpulento. La bajaba todo y luego lo de atrás eran agresivos. Era un equipazo. Pero no es que fueron mejor que nosotros allí, que nos metieron 3, sino que en el partido de vuelta, que era la 4ª jornada ya, nosotros veníamos con 2 derrotas, porque en la Gramenet perdemos, expulsan a Juan Rodríguez, nos quedamos con 10, luego nos quedamos creo con 9 ese partido. Expulsan a Robbie Merino en el minuto 13 y a Juan Rodríguez en el 76. Claro, volvemos a perder 2-0, pero es que nos quedamos sobre todo nos quedamos con 10 jugadores. Y luego vino que quedamos 9. Empezamos en la cuarta jornada, digamos, del playoff. Nosotros solo teníamos 3 puntos, solo nos valía ganar todo y que Real Unión pinchara varios partidos aparte del nuestro. Y yo me acuerdo de estar en la Rosaleda, porque ese partido lo jugaba en la Rosaleda, y el Real Unión nos estaba pasando por encima. Íbamos 0-0 y Tapia echó el equipo atrás porque veía que si íbamos hacia adelante, aunque necesitábamos ganar, que perdíamos el partido en la primera parte. Nos echamos atrás, aguantamos el chaparrón, es lo que te decía, de que éramos un equipo que nos agarrábamos a los partidos, competíamos bien y tuvimos nuestra oportunidad. Y la tuvo Adán y metió, fue 1-0 y no fue un partido para ganar 1-0, porque Real Unión, la realidad era que era mejor que nosotros. Y nos plantamos en las 2 últimas jornadas, sabiendo que nos enfrentábamos al Lanzarote, que era el rival más débil, con muchas opciones, dependía de lo que hacía la Gramenet y el Real Unión, que lo bueno que no venía es que los 2 equipos se jugaban el ascenso. Claro, ningún equipo se podía dejar de ir, los 2 tenían que ganar. Y sí, hay que recordar que fue un grupo muy abierto. El Málaga B asciende con 12 puntos, pero la Gramenet hace 11 y el Real Unión de Irún 10. Claro, y llegáis a esa última jornada que si, por ejemplo, por lo que sea, hubieseis empatado contra el Lanzarote, el que ascendía era la Gramenet, pero porque empataron a 1. Pero si el Real Unión le ganaba a la Gramenet, el que subiera el Real Unión. Juanje, te lo pongo peor. La última jornada juega Gramenet, Real Unión. El que ganaba ascendía. El que ganaba ascendía. Hiciéramos lo que hiciéramos nosotros. A nosotros solo nos valía el empate. No, yo lo veía imposible. Los 2 que se enfrentan. Claro. Y si tú ves los últimos 5 minutos de ese partido de Gramenet Real Unión, eran atacando 7 contra 3 defensas cada equipo. Era ataque contra defensa. O sea, por eso digo que el ascenso estaba para nosotros. Es como si el ascenso este último que ha tenido el Málaga, meter en el 122 a Antonio Cordero, perdiendo 2-0,
el ascenso estaba para el Málaga, pues ese ascenso parece que De estaba hecho, para el Málaga B. Mirándolo aquí, el Real Unión de Irún va ganando su partido contra la Gramenet hasta el 89. Es decir, Sí. hasta el 89 estaba ascendido. ¿Cómo recordáis? Porque claro, vuestro partido creo que fue un 3-0, 4-0 con el Lanzarote. Sí, 5-0. 5-0 fue. Ya mirarlo, espérate. No, yo creo que fue 3 o 4 o 5, no creo que fuera así. Yo creo 3, que fue 3. 3, ¿has visto? Lo que pasa es que los 3 fueron en la primera parte. Al descanso fuisteis 3-0, es decir, ya estabais mirando al otro campo toda la segunda parte. ¿Dónde fue? Fuera Allí contra... fue 1-4, creo, o 0-4. 0-4 en Lanzarote 0-4 en Lanzarote. y 3-0 en casa, en la Claro, Rosaleda aún así, contra... Juanje, ascendimos con 12 puntos, que es una buena cifra de... Sí, pero me refiero que cómo es ese momento en el que, imagino que en aquella época, vale, no estamos hablando tampoco de 1972, es decir, estamos hablando de 2003. Ya había manera de contactar y de saber qué estaba pasando en otro campo. ¿Cuándo os enteráis que habéis ascendido? Juanje, nosotros empezamos a celebrar el ascenso cuando empata la Gramenet. Y mira que luego quedaron 7 u 8 minutos. No, que y anularon cualquier cosa. Y anularon un gol, creo. Claro, Sí, o sea, ¿hay un gol más en ese partido, Ale? ¿No hay un gol anulado o antes? O... Yo recuerdo que nosotros acabamos antes y empata la Gramenet y empezamos a celebrarlo, como si hubiera terminado ya el partido. Y yo me acuerdo que luego, al día siguiente o esa misma noche, joder, es que estábamos celebrando el ascenso, pero todavía quedan 7 u 8 minutos, que son los 7 u 8 minutos que te digo de locura, de que los dos equipos atacaban con todo y que perfectamente podía haber habido un gol porque ningún equipo estaba defendiendo. Nosotros ya estábamos celebrando el ascenso. Tú antes, cosas, antes preguntaba a Juanje por alguna anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando faltaban 3 partidos de playoff? Una vez que nos ponemos en el vestuario y empieza Tapia, dice, este equipo va a ascender. ¿Tú no estabas? A ver, yo la única vez que vi a Tapia pesimista fue después de perder contra la Gramenet allí en el aeropuerto. Llevamos 3 puntos de 9, ya el Real Unión llevaba 9 puntos y Tapia decías, me acuerdo que decía, si ganamos aquí, ellos pierden No, eso aquí, es lo que te iba a decir. aquí, y cuando se pone ahí 20 segundos... No, empezó a decir, si la Gramenet gana aquí, el Real Unión pierde aquí, empatamos aquí tal, y empezó a hacer cálculos por todas partes y acabó diciendo, la verdad que está jodido. La verdad que está muy difícil. Es la única vez que yo vi a Tapia, y mira que durante el año, aunque íbamos los 10, Tapia decía, meterme en playoff que os asciendo. Como me metáis en playoff, lo repetía siempre Tapia. Pero esa vez, después de perder en Gramenet, fue la única vez que yo vi a él pesimista, como diciendo, joder, es que ten en cuenta que el Real Unión llevaba 9 de 9 y luego solo consiguió pues 1 de 9. Perdió con nosotros, empató en casa y perdió en después de ganarle Alex al Real Unión en la Rosaleda, ahí ya a lo mejor empezasteis a creer un poco, porque ya era otra cosa. Estaba lejos. Habían hecho 9 de 9 ellos, les ganamos a ellos, sí, pero como te he dicho, Juanito, nos pasaron por encima. Fue súper complicado el partido, no refleja... De hecho, marcó a Dan, el que te hemos dicho antes. Sí, en el 85. Sí, se disfrazó de Heijo. Sí, no sé cuándo marca, en qué minuto marcó, pero sí marcó él. ¿Terminamos el partido? Sí, bien, estamos vivos. Pero no es que, hostia, ahora sí que creemos. No, les queda partido en su campo, les queda jugar, no me acuerdo contra quién. Era muy complicado, era muy, muy, muy complicado. Y uno que hubieran ganado ellos le valía. Claro, ya. Juan, te diré más. El Real Unión tan superior a la Gramenet que no pensábamos que no iba a ser capaz de ganarle en 2 partidos. Solo consiguió un punto. No lo veíamos. Yo tampoco. Y aparte de superior, te digo, yo ya, el último partido no es uno contra uno y otro contra otro. No, es uno contra otro. El que gane ascienda. Yo digo, perfecto, yo soy un equipo, o uno de los dos, ¿haciendo yo o haciende el otro? Lo que no va a ascender es el tercero que está jugando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí, sí. Los últimos 5 minutos te meto a 6 delanteros y el otro lo mete a 7 y tiramos y da igual. Y alguien meterá. Y alguno meterá, claro. Claro. La suerte fue que el gol fue en el 89. Si el gol, el empate a 1 es en el 60. Igual estamos más ya. Como el empate fue en el 89, es lo que nos dio. Juanje, estaba para nosotros. Igual la celebración. Yo también lo pienso. La celebración, sí, siempre. El filial siempre tiene celebración, Juanje. Claro. Me acuerdo que el club tuvo que improvisar una comida en un hotel de Torremolinos y fuimos con las novias los que teníamos, que dijo solo pudo llevar a una. No tenía novia.
Pones de goleador dentro y fuera del campo, Ale, yo no digo nada. Yo no metía ni dentro ni fuera. Paseamos en el autobús. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo sobre todo de la celebración esa noche. Fuimos a un hotel, o fuimos a una comida que fue en un hotel, luego salimos con las parejas, los que teníamos pareja, los que no pues iban solos, y sí lo recuerdo bien. A ver, no es un ascenso con un primer equipo, no es el ascenso del año pasado del equipo de Pelli, pero bueno, para el filial sí que fue, sobre todo al final es algo más individual, porque cuando tú asciendes con un primer equipo, la alegría es por la ciudad, pero cuando asciende un filial la alegría era porque muchísimos jugadores se metían en el fútbol profesional. Jugadores que o hubieran seguido en el filial o hubieran ido a otro equipo de segunda B, ahora ya iban a participar en segunda división. Por eso fue también importante para que tantos jugadores llegaran a nivel profesional. Y desde el club, no sé, lo típico que muchas veces cuando es un ascenso inesperado, meter a un filial en segunda con lo que eso conllevaba, ¿no? Pasamos de que, yo recuerdo que yo era aficionado en aquella época, yo iba el domingo, porque luego el filial aquel año, Geijo sigue en el Málaga B una temporada más, y yo recuerdo que jugabais muchos partidos los lunes, en casa, porque el Málaga se ponía el sábado, coincidía que los dos partidos eran en casa y os ponían el lunes para intentar no coincidir nada, que el césped de la Rosaleda. No sé si en algún momento os dicen, macho, vaya en el lío que nos habéis metido de meter al filial en segunda, no nos interesaba, no sé si pasó, si llegó a pasar. No tengo ni idea. No. Vete a saber lo que piensa cada uno, pero yo creo que no. Yo creo que tú tener un filial en segunda, cuando tengas que estirar de abajo, el salto de segunda a primera es mucho menor que el de segunda B a primera. ¿Sabes? Si tú tienes intención de tirar con jugadores de abajo, yo creo que cuanto más cerca esté, mucho mejor. Mucho mejor. Y luego, Juanje, no era un filial caro. Claro. Bueno, tengo un filial en segunda, pero es muy caro porque pago mucho a los jugadores. En aquella época el filial no cobraba así, cobraban bien, pero no era un filial caro. Y luego la gente que venía más para un sitio para promocionarse. César Nava venía, por ejemplo, del Madrid-Castilla, se metía al fútbol profesional y era para promocionarse. No pedían una ficha estratosférica que al club tampoco creo que le costara asumir. O Goitia, o Iván Hernández, o Diego Castro, toda esta gente que llegó al año siguiente. Son jugadores que luego encima estuvieron en el primer equipo y yo creo que se les sacó rendimiento. Yo creo que nunca es malo que tu filial esté cuanto más arriba mejor, siempre y cuando lo hagas con jugadores jóvenes. A mí no me vale subir y tener el filial jugadores de 27 años que no puedo aprovechar en el primer equipo. Pero si son gente joven, cuanto más arriba, mejor. Y por ejemplo, Jorge, el filial nuestro me recuerda mucho al filial que tenemos este año. Que quizás creo que jugaría mejor en una categoría más arriba de lo que está. Es un tuve el filial de este año, dice, ves los jugadores uno por uno y dices, son buenos jugadores. Están en tercera y quizás están desaprovechados porque tienen más nivel de la categoría que está. Un poco nos pasó a nosotros eso hasta que se consiguió esa categoría que sí era más idónea al nivel de los jugadores. Ojalá este año el Málaga B y el próximo año pueda meterse. ¿Por qué no? Yo veo otros filiales, el Betis está líder en la primera red. ¿Por qué no puede ser el Málaga en uno? Y es verdad que el primer año de segunda, que el Málaga fichó muy bien, ¿eh? Eso pocas veces lo hemos hablado, que los que traen rinden todos, o muchos, ¿no? Como has dicho tú, César Nava, los Goitia, los Diego Castro, Iván, Puigdolers, ¿te acuerdas? Sí. Luego el equipo el año de segunda no empieza bien, o igual le cuesta un poco a la categoría. No gana hasta la jornada 11. Claro, pero luego también en diciembre baja Juan Rodríguez, que no tenía mucha participación en el primer equipo, bajó fijo y le fue un impulso importante. La gente se acostumbró a jugar en segunda división y luego estaba Tapia. Es que no hay que decirlo. El año que el filial desciende un poco por el primer equipo y ahí también hay que decirlo, por resultados también iba a descender, no estaba Tapia. Con Tapia el equipo... De hecho ni lo empieza porque hay un año siguiente en el que Tapia tiene que tomar las riendas del primer equipo a mitad de temporada, deja muy encarrilada la permanencia porque el equipo está en mitad de la tabla, tranquilo y tal, y luego llega Vaquero, después de un día que dirige el equipo Enrique Ruiz, el que era preparador físico, y llega Vaquero y medio que lo salva. Es un Málaga un poco extraño porque yo recuerdo que tiene que terminar el año jugando en Antequera porque era imposible compaginar con el tema
de la Rosaleda y demás, y luego ya el año siguiente, que empieza Añón en el banquillo, luego llega, fíjate, Lobo Carrasco a entrenar al Málaga B, pero claro, ahí ya no quedáis absolutamente... No, Bueno. ya el Ninguno, equipo que le dan a Añón ya no es del nivel que habían tenido los años anteriores. No, y ahí ya se ficha y se ficha muy raro. Llegan jugadores que luego tú te pones a pensar y dice alguno, oye, pues hizo carrera, por ejemplo, Marc Torrejón, joder, llegó luego a jugar una final de la UEFA con el Español. O te pones a pensar en Boselli y dices, joder, este tío ha hecho una carrera en Argentina de ganar títulos, de ser pichichi y demás, pero claro, llega aquí a Málaga, la primera vez que sale de su casa con 18 años, pues no, le cuesta, ¿no? Un poco. Y había nombres que tú dices, joder, luego estos futbolistas han hecho algunos que otros carreras, pero no era ya no era el equipo. Ya había extranjeros, ya no había mucha gente de fuera, ya no había tanto juvenil de aquí. Tú lo ya has era dicho diferente. antes, Juan, que fue un año convulso de todo el club. No, sí. El primer equipo pasó el caso de Duda y ya desde la jornada 4 o 5 se echa Tapia muy pronto, un ambiente muy raro, y el club ya se tomaron malas decisiones en muchos Totalmente. En muchos departamentos, vaya. Eso se nota mucho en los vestuarios. Muchas veces la gente piensa que no, que lo administrativo, el club es una cosa y los equipos se resienten mucho. Un equipo inestable, un club inestable, los equipos lo resienten. ¿Cómo? No me preguntes cómo, pero se nota. Se nota un club que está Claro que bien, se nota. que un club que está revuelto. Es más, ese año, yo no sé, ya no estaba, pero yo creo que hay hasta problemas de cobros, porque luego el Málaga al año y medio es cuando entra en ley concursal. Al año siguiente es cuando tiene que entrar Fernando Sanz y cambiar, digamos, el césped por la presidencia, ¿no? Y la prueba clara de la situación en la que estaba el club es que al año siguiente el Atlético malagueño o el Málaga B queda colista desahuciado en el grupo cuarto de segunda B. Es decir, es que no es capaz ni de... Un equipo que está recién descendido de segunda, aunque sea un filial, que mínimo que pelee, ¿no? Es que me parece que ganan 3 partidos en 38 jornadas en segunda B, ¿no? Todo el año. Yo creo que eso demuestra también ya el declive que tenía el club. Pues chicos, ha sido un placer repasar un poco la historia de este Málaga B. Nos hubiese gustado también tener ahí al bueno de Calata, que seguro que hubiese aportado ahí cositas, pero yo creo que ha quedado muy completo y que la gente se puede hacer una idea de cómo era ese vestuario, de cómo era Tapia, de los jugadores que había, de esa cantera del Málaga, de otra época totalmente distinta. Ahora que tenemos ciudad deportiva y ahora que tenemos muchas cosas, era otro filial, ¿no? Era otro fútbol. Y no sé si queréis apuntillar algo para finalizar la charla. No, hombre, la verdad que, Juanje, para nosotros es una alegría volver tú lo sabes, hemos tenido alguna comida, Radio Marca también se ha hecho... Yo he tenido la suerte porque, a ver, yo lo digo, en 2003, 2004, en aquella época yo empezaba a vivir con mucha pasión el fútbol, al final era un niño de 15, 16 años y yo me considero muy afortunado de poder estar ahora pues charlando con los que en aquel momento eran mis ídolos y gente con la que yo pensaba que, bueno, hoy estamos haciéndolo de manera virtual, pero con la que yo no me iba a poder tomar un gin tonic, por ejemplo, ¿no? Y lo he conseguido hacer, así que es un logro que tengo yo también ahí en mi carrera. Para mí me llena mucho más una entrevista con este Málaga B que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Voy a decir una barbaridad, pero lo digo muy abiertamente. Una con Turalán. Así te lo digo de claro, ¿eh? No, te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón porque ya ese Málaga de Champions a mí me pilla mucho más adulto. Ya no eres ese crío que vi. Yo iba a todos los partidos del Málaga B, Juanito, Alex. Me iba yo solo en el 15, no tenía ni coche ni tenía nada. En el 15 ahí, un lunes a las 9 de la noche, a ver un Málaga B y me veía todos los partidos. Entonces, para mí es una generación que sí que le tengo mucho cariño porque fue la generación con Tapia, con Talta, que me engancharon un poco a ser del Málaga a muerte. Juanje, yo el año pasado te hice un comentario en un partido, todavía me acuerdo, de que el Málaga pasó de segunda B a primera en 2 años y te dije, ¿por qué no estos de ahora, el año pasado estábamos en primera red, ¿por qué no pueden ser los que nos lleven los próximos Bravo, Roteta, Sandro y compañía? A ver, es triste al final acordarte todo esto porque en 25 años hemos sido un club con una inestabilidad, de lo mismo hemos jugado Champions
hemos estado 2 veces, o bueno, sí, 2 veces en segunda B. Es así, pero bueno, esperemos que ahora nos toque esa ola buena, como cuando subimos nosotros, o cuando subieron los Bravos y compañía, y por qué no dentro de un año estemos hablando otra vez del Málaga de Champions, por lo menos el Málaga de UEFA. Ojalá que sí. Juanito, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta buena causa y recordando, pues yo creo que una etapa muy bonita del malaguismo. Muchas gracias a vosotros. Alex Queijo, señor, ¿sigue usted metiendo goles en algún lado o ya, no sé, a veces cuando se juntan una pachanga o ya nada? Ni con los veteranos, ¿eh? Mira que estuvimos el año pasado con los veteranos del Málaga, ahí en Madrid, ¿eh? Dimos jueguecito, ¿eh? Juanjo, fuimos al Campeonato de España con los veteranos, llegamos a la final y llevamos de refuerzo de lujo a Queijo. Pensábamos que no iba a hacer los goles esos 0-1, 1-0, pero no. Te digo una cosa, hay competencia en esos veteranos, que Cataña sí. Está que está para jugar ahora, ¿eh? En vez de quitar a Rocco Baturina o alguno de estos por Cataña y se lo piensa pellicer, ¿eh? Seguro. Se hizo largo el torneo. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. A veces lo comentamos, ¿sabes? Si es verdad que es una época, será porque ahora ya estamos mayores y somos melancólicos, pero es verdad que es una época que son posts que hemos hecho varias veces de hablar de ese ascenso porque fue tan especial. Y es verdad que no nos cansamos y cuando nos vemos volvemos a sacar temas de esa época porque, hostia, yo creo que fue algo muy importante, una época muy importante para nosotros, de nuestra juventud, ¿sabes? Sobre todo deportiva, del salto ese que pudimos pegar. Y yo qué sé, yo cada vez que hablamos de ese año, siempre se me pasa rápido y siempre lo paso muy bien, la verdad. Pues Juanito, Alex Queijo, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio de La Matraca, recordando pues historias, capítulos, episodios, películas, series, miniseries de la historia del Málaga Club de Fútbol. Muchas gracias. Venga, un saludo.